cómo decirles, pues, cómo explicarles mi profundo malestar como venezolano, como ciudadano, por el espectáculo brindado ayer por algunos diputados en la sesión ordinaria, más ordinaria que nunca, de la Asamblea Nacional, sin entrar en consideraciones, digamos, de fondo, ¿no? Si uno tiene la razón, si el otro no la tiene. En todo caso, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que el lenguaje utilizado fue un lenguaje en algunas ocasiones prostibulario, fue un lenguaje que no se merece este país, un lenguaje en horario todo público, por cierto, emitido desde una señal del Estado, palabras proferidas por un representante popular. Bueno, todos lo vimos. Ahora, yo creo que es muy importante, por casualidad, ayer al final del programa hablamos un poquito de eso. Quiero insistir, yo creo que hoy Venezuela tiene ante sí varios caminos, pero hay dos fundamentales. Y uno tiene la responsabilidad personalísima de escoger qué Venezuela promueve, de qué proceso participa, en qué escenario de futuro y de presente se inscribe. ¿Es usted un venezolano que milita, por así decirlo, en la Venezuela de Rubén Limardo, chico, de Simón Díaz, de Leonardo Padrón, de Aquiles Nazoa, del maestro Abreu, de Fruto Vivas? Y fíjense ustedes, estoy diciendo venezolanos que tienen opiniones políticas de posiblemente distinta naturaleza, pero son venezolanos integrales, que aportan al país, cuya vida es ejemplo, cuyas palabras son testimonio de esperanza y de provecho para todos los venezolanos. ¿Está usted inscrito en esa Venezuela? ¿O, por el contrario, usted cree que esa cloaca que vimos ayer es el tipo de país que nos merecemos? Ahí están las opciones. Yo tengo la mía. Yo estoy seguro de que usted también tiene la suya. Repito, independientemente del cariz político o partidista de sus opiniones políticas, hay un tema que tiene que ver con la calidad de la clase política que tenemos los venezolanos, con la calidad de la dirigencia y sobre todo, vamos a decirlo claro, porque fue evidente en el curso del llamado debate en el día de ayer de la representación oficialista. Una cosa sencillamente para la reflexión preocupada, porque no se trata de decir, bueno, yo milito en la Venezuela de la esperanza y me olvido de la otra. No, la otra está allí. La otra es un tema con el cual los venezolanos tenemos que saldar cuentas. Y cuando digo saldar cuentas, lo digo en la dimensión más cívica y constitucional de la palabra. Esa otra Venezuela, la Venezuela que se regodea en la procacidad, que se regodea en el atropello, que se regodea en la destrucción de la convivencia, esa otra Venezuela o representantes de esa manera de ver a Venezuela están ahí, son un dato de la realidad. Ahora, repito, uno tiene que decidir desde dónde da también ese debate, si lo da desde el charco, o si lo da desde la condición de venezolano integral, que es lo que nos corresponde. Yo hago un llamado de verdad preocupado, pero para la ocupación, no para seguirnos preocupando, sino para ocuparnos, cada quien desde su ámbito, cada quien desde su ámbito. Y les voy a decir algo, la razón de fondo de espectáculos como el de ayer tiene mucho que ver con nosotros como personas, como ciudadanos. La razón de fondo tiene que ver con que en Venezuela la clase política se ha autonomizado del ciudadano. Recordemos, somos un petroestado, lo dijimos ayer, 9 de cada 10 dólares entran al país por concepto de la renta petrolera y eso lo maneja el Estado venezolano y su representante temporal es el gobierno. Y aquellos quienes son gobierno, e incluso algunos que aspiran a serlo, entonces no se ven a sí mismos como servidores del ciudadano, sino como administradores de esa formidable palanca financiera.
Es decir, no deben su poder al ciudadano, sino entienden que su poder es producto de tener acceso, ¿no?, al control de esa inmensa riqueza y administrarla a su buen saber y entender, ¿no? Entonces, se produce, repito, esa autonomización de la clase política en relación a lo que es el interés del ciudadano. Y específicamente en el caso de los ciudadanos diputados de la bancada oficialista, bueno, doblemente, porque recordemos, y ellos mismos lo dicen, a veces con orgullo enajenado, que ellos están allí no porque signifiquen nada ellos mismos, sino porque allí los puso su líder infinito. Es decir, ellos deben su condición de supuesto o precario liderazgo, no al voto de los ciudadanos, sino que los pusieron allí. Antes el líder, ahora la rosca. Y entonces responden a los intereses de la rosca o del líder, pero no de los ciudadanos. Entonces, esa ecuación hay que cambiarla. Y esa ecuación se cambia de abajo hacia arriba. Ustedes han visto las manifestaciones de ciudadanos militantes de base y dirigentes de base del oficialismo repudiando postulaciones originadas de esa manera, de arriba hacia abajo. Ustedes lo han visto. En este país se está produciendo una reacción, a mi juicio, por la salubridad. No esas campañas que evidentemente tienen un tinte proselitista, propagandístico, electoral, supuestamente anticorrupción. No, la campaña que viene de abajo hacia arriba, lo harto que está la gente de ver la política como una charca, mientras que por otro lado está la Venezuela, repito, que sí queremos todos. La Venezuela de Miguel Cabrera, la Venezuela de Simón Díaz, esa Venezuela hermosa que hemos sido, que somos, que podemos subrayar hacia adelante. Yo creo que ese es el compromiso. Cuando uno ve cosas como la de ayer, uno dice, no chicos, yo soy otra cosa. Yo como ciudadano, como persona, como ser humano, soy otra cosa. Yo como venezolano, soy otro tipo de venezolano. Y en función de promover esa otra manera de entenderse y de ejercerse venezolano, es un compromiso de todos, repito, más allá de las banderías partidistas.